veces pasan cosas como esta, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte del video, porque no le puse pausa, le puse detener la grabación, pero ya se lo puse. Vamos a continuar con las reglas de la memorización. Y bueno, nos decía que memorizan fácilmente el material porque A lo entienden y B relacionan con otras materias previamente aprendidas. Entonces, aquí venimos con la regla de la memorización. ¿Y cuál? Repítanme, ¿cuál es la regla de la memorización? ¿Cuál es esa regla de la memorización? Me lo dijeron en la mañana, hace ratito, iniciando clases, y ahorita, a ver, díganme si se acuerdan de la regla de la memorización. ¿Cuál es? Nunca se memoriza lo que no se comprende. Gracias, Kat. Entonces, aquí vemos que se aplica eso de la regla de la memorización porque los lingüistas y los matemáticos que veíamos en el ejemplo anterior lo pueden memorizar porque entienden ese material y dos, porque pues lo relacionan con cosas de su vida. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, y es la primera regla, la primera, porque es la más importante. Procure no memorizar algo que nunca comprenda. Procure no memorizar nunca algo que no comprenda. Y dos, trate siempre de asociar el material nuevo con el que previamente ha aprendido. Y es el ejemplo que veíamos con el lingüista y el matemático. Ellos relacionan las cosas y memorizan porque lo comprenden y lo entienden. Son temas que ellos saben y conocen y han estudiado probablemente por años, tal vez tengan doctorados en eso. Entonces es más fácil para ellos memorizar. ¿Ok? ¿Quedaron claras estas dos reglas? Podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? Pues vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, la siguiente regla para la memorización ha de ser aceptada en base a lo que, bueno, con base a lo que enseña la psicología. Con base. Los experimentos muestran que si usted memoriza, por ejemplo, un poema, aunque lo sepa perfectamente, lo olvidará rápidamente si no lo sigue recitando aún después de saberlo perfectamente. A este aprendizaje repetitivo se le llama sobreaprendizaje. Entonces, ¿qué es el sobreaprendizaje? El aprendizaje repetitivo, el poder hacerlo constantemente, no solo en un ratito, aprenderme algo y ya. No, es no solo aprendérmelo por medio de la repetición y aparte otros días y en otros momentos también repetirlos para que se me queden un largo tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos con las siguientes dos reglas, que debemos seleccionar los puntos más importantes que debemos recordar. No vamos a recordar un texto completo de 2 párrafos. Tratemos de acordarnos de las ideas principales. Y cuatro, la cuarta regla de la memorización es que debemos organizar el material en un sistema coherente. ¿Ok? Entonces, aquí en esas dos reglas siguen en cuanto al contenido. Nuestro contenido tiene que estar ordenado y también no nos podemos tal vez aprender 5 hojas de memoria, pero sí nos podemos aprender los puntos y acontecimientos importantes. Okay. Tomen nota de todas las reglas que estamos viendo, de la 3 y 4. Si tienen dudas o preguntas, también me las pueden hacer llegar a saber. Ya vamos a darle a las siguientes reglas, que son, en total son 8. Otras reglas de la memorización es la repetición activa o la rememorización, tales como la recitación o la transcripción, ayudan a memorizar. La secuencia de la memorización debe ser idéntica a la secuencia lógica del material. Y un extenso material de estudio debe ser memorizado en trozos cortos. En el caso de que el material deba ser aprendido de memoria, puede ayudar los patrones rítmicos, por ejemplo, en la poesía o en las tablas de multiplicar. Muy bien. Estos ejemplos o técnicas son bastante buenas. Nos pueden ayudar a mejorar la memoria. No son la clave, o sea, no solo haciendo esto vamos a mejorarlo, sino el conjunto de técnicas nos ayuda a mejorar nuestra memorización. Y es algo que, como decíamos en un principio, se crea por medio de los hábitos. Y esos hábitos nos permiten mejorar en nuestro aprendizaje, ¿ok?
Hasta el momento, ¿alguna pregunta o duda acerca de las reglas de la memorización? La memorización es vital, pero debemos saber utilizar. Si no sabemos utilizarla, estamos arruinados como estudiantes. Entonces tratemos de crear buenos hábitos que nos ayuden a comprenderlo. Gracias, Lisandro. Ninguna hasta el momento. De todos modos, las presentaciones yo se los voy a hacer llegar. Si algo les falta anotar o apuntar, pues lo pueden hacer directamente desde las presentaciones o, en un mejor caso, desde el libro de texto. Porque el mío, mis presentaciones solo son resúmenes del libro de texto. Y ustedes les pueden dar su propio resumen también. El libro de texto se los mandé hace un mes. Muy bien. Para una buena memorización, ¿qué necesitamos? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, lo que dicen los círculos de colores, los que están alrededor? Es el resumen para la buena memorización. Es un resumen de todos los puntos. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Carla, ¿me ayudas? Gracias. Eh, Procure no memorizar nunca algo que no comprenda. Trate siempre de asociar el material nuevo con el que previamente ha aprendido. Seleccione los puntos más importantes de recordar. Organice, organice el material en un sistema coherente. La repetición activa o rememoración, tales como la recitación o la transcripción, ayudan a memorizar. La secuencia de la memorización debe ser idéntica a la secuencia lógica del material. Un extenso material de estudio debe ser memorizado en trozos más cortos. En el caso de que el material deba ser aprendido de memoria, pueden ayudar los patrones rítmicos, por ejemplo, en la poesía o en las tablas de multiplicar. Muchas gracias, Carla. Con eso vamos a continuar con la siguiente parte. Y nos dice que no todos los tipos de aprendizaje exigen la atención a la memorización que esta sección parece implicar. No todos tenemos el mismo cerebro, las mismas capacidades ni los mismos intereses. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra memorización. Esos son ejemplos. Y si nos acoplan, pues está bien. No tal vez no todos, pero sí un conjunto de algunos. Por ejemplo, si usted está tratando de comprender el principio que fundamenta una teoría en particular, actividades como el sobreaprendizaje o la memorización no serán de mucha ayuda. Es la comprensión del principio lo que usted trata de dominar. Y es precisamente la mera enunciación del principio. Esto es particularmente válido para las matemáticas, en que los principios son captados mediante la realización de los problemas que se ligan a esos principios. La memorización es de secundaria importancia. Esto, por supuesto, nos lleva a la regla. Jamás memorice algo que no comprenda. Ay, es mi regla favorita. Pero es mega importante. Vemos alrededor de todo el material. Jamás memorice algo que no comprenda. Entonces, la memorización es en segundo plano. Lo primero que hay que hacer es entender. Si no lo entiendes, no pases a la parte de memorización. Así de fácil, ¿no? Entonces, primero trata de entender antes de memorizar. Y aquí estamos nuevamente en mi lugar favorito. La memorización es jamás debemos tratar de memorizar algo que no comprendamos. Memorizar sin comprender, por lo tanto, jamás memorice lo que no comprende. Y en resumen, ¿quién me ayuda a leer ahora el resumen de la parte de la memorización?
Yo puedo. Gracias, Lisandro. Te escuchamos. Memoria y aprendizaje. 1. Jamás trate de memorizar lo que no comprenda. 2. Repase las notas, lectura, etc. dentro de las 12 horas siguientes al momento de haberlas elaborado o leído. Domine cada tópico antes de abandonarlo. 4. Comience cada sesión con el repaso de la sesión anterior. 5. Sobreaprenda. No se detenga cuando apenas haya aprendido algo. 6. Seleccione los puntos importantes de aprender. 7. Organiza los puntos seleccionados. 8. Use la memorización activa, recitando o escribiendo para ayudar a la memoria. 9. Repase su material en una secuencia lógica. 10. Francamente, fragmente un extenso material de estudios en trozos manejables. 11. Válgase del ritmo cuando aprenda de memoria. Gracias, Lisandro. Bueno, pues aquí es donde podemos ver algo. La memoria tiene muchos puntos importantes de los cuales nosotros nos podemos tomar. Pero aquí donde dice, válgase del ritmo cuando aprenda de memoria. Y aquí me gustaría agregar un punto más. Válgase ahora de su propio ritmo para la memoria. Y ahora ya no estoy hablando de rítmica, estoy hablando de ritmo en cuanto a nuestra vida diaria. No todos memorizamos a la misma velocidad ni de la misma forma. Entonces, sean pacientes con ustedes mismos. Son capaces de hacerlo, solo también requieren que conozcan su propia capacidad y a partir de ello puedan ir aplicando. Les voy a dar un ejemplo del por qué esto se hace de esta manera. Es una experiencia pues ya un poquito personal, es una persona que conozco muy cercana, familiar, en que le costaba mucho en la parte del aprendizaje. A diferencia de mí, bueno, yo soy una persona que lo que leo me lo aprendo y ya lo estoy aplicando. Esta persona lo leía y no lo entendía, lo leía la segunda vez y no lo entendía, la leía la tercera vez y no lo entendía, la leía la cuarta y no lo entendía, como a la quinta, sexta ya era más fácil. Entonces, para los exámenes, yo nada más leí una noche y ya, facilito para el día siguiente, ¿no? Pero esta persona se la pasaba antes del examen, 1 o 2 semanas antes estudiaba. Y cuando habían fiestas familiares, íbamos todos y ella decía, no, tengo que quedarme estudiando. Y todos ya sabíamos que cuando era día de estudio, ella tenía que quedarse a estudiar. Cuando era día de periodo de exámenes, ella tenía que quedarse a estudiar. Y lo aceptamos porque era su forma. Y eso hizo que durante la preparatoria pues pudiera mantenerse. Sí hubo materias que reprobó, pero al final las pudo acreditar. Recuerdo que cuando iba a pasar a la universidad, ella quería pasar a una escuela, a la Autónoma de Mérida, de Yucatán, pero pues por ese tipo de problemas que tenía con el momento de aprender, que era muy difícil para ella, y también habían buscado opciones de escuelas particulares. ¿Cuál es la sorpresa? En una de las carreras más peleadas, no la más peleada, ¿verdad? O sea, no de medicina, pero sí mercadotecnia y negocios internacionales, es una de las carreras que son más peleadas de la UAI también, requieren un puntaje bastante elevado para ingresar. La sorpresa es que entra a la universidad y entra entre los primeros lugares, ¿no? E incluso pues todas estaban sorprendidas, porque ¿qué es lo que había hecho ella? A pesar de que su memorización no era similar a la de muchas personas, era más complejo su proceso. Había logrado hacer lo que muchos creían que no iba a poder hacer, pero eso se dio gracias a algo y se llama hábitos de estudio. Se generó sus propios hábitos. Estudiaba mucho tiempo de acuerdo a sus capacidades, tomaba sus descansos necesarios, pero le dedicaba tiempo a estudiar todos los días, a horas en específico. Y logró hacer lo que muchos creían que ella no era capaz, incluso en lo que ella misma no creía que era capaz. Al final, pues lo hizo bien y todo gracias a sus hábitos de estudio. A diferencia de la prepa, pues ya en la universidad no debió ninguna materia. De hecho, se graduó, no tuvo que hacer ni EGEL ni tesis, porque en ese tiempo, en la Universidad Autónoma de Yucatán, se podía
en titular por promedio. Y a pesar de que la Facultad de Contabilidad y Administración es bastante compleja, es muy difícil adquirir un promedio por arriba de 90, pues lo logró con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Recuerdo que dejamos de verla mucho, mucho tiempo porque ella se esforzaba demasiado por sus estudios, pero lo logró, porque ese era su objetivo. Y así nosotros no nos sintamos mal porque a veces no comprendemos a la misma velocidad que otras personas o porque sentimos que vamos muy lento porque sentimos que a veces hemos reprobado exámenes y los demás no, no debemos afligirnos por eso. Tratemos de crear hábitos de estudio que nos ayuden a mejorar en eso que estamos buscando. Y ese mejoramiento en nuestros hábitos de estudio van a hacer que nosotros lleguemos a eso. Entonces, tratemos de acoplarnos a ese tipo de hábitos y generemos mejores en nosotros. Y vamos a ver que va a haber un cambio porque yo lo he visto de casi de primera mano y sé que es cierto y también lo he aplicado conmigo, ¿no? Llegó un punto en el que me volví floja porque veía que las cosas salían bien, que ya no hacía un esfuerzo y me empezó a ir no tan bien, pero cuando me di cuenta que podía mejorar mis hábitos de estudio, los mejoré y me fue mucho mejor. Entonces, aproveché mis habilidades para cosas mejores. Muy bien. Ya casi estamos en tiempo, de hecho ya estamos en tiempo para concluir. Para lo que vamos a ver la siguiente clase consiste en, ahorita les doy, que se llama diferencia entre estudiantes, motivación, metas y conciencias del propio progreso. Entonces, en el día de hoy, fin de semana, no va a haber ninguna actividad, pásensela relajados, vamos a estar tranquilos, pero sí les voy a pedir una cosa, traten de organizar sus notas y anotar todos los... Si tienen ganas de volver a ver los videos, adelante, háganlo y anoten más cosas. No hay ningún problema, incluso es mejor. Y traten de que todos esos temas pues ya los podamos seguir retomando a partir del lunes. Les deseo un buen fin de semana. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacérmelas llegar y nosotros lo resolvemos sin ningún problema. Ya saben, para mí todos tienen acceso a las clases grabadas. ¿Para qué? No solo entren en vivo, sino pues también las puedan revivir grabadas porque les ayuda mucho para sus exámenes. Entonces, nos vemos la próxima semana, sí, la próxima semana y lunes para poder retomar las clases. Tengan un bonito fin de semana, chicos. Descansen.